Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, estamos a menos de 2 semanas de las elecciones nacionales, pero estamos en plena Semana Santa. Y el Perú es un país cuya identidad está asociada a varios factores. Uno de ellos es el mundo indígena, otro de ellos es el mundo hispano. Pero algo a lo que no puede renunciar el Perú es a la cristiandad católica. En realidad, el encuentro entre los pueblos originarios y el mundo español se produjo por el puente de la evangelización de la cristiandad. Este hecho que ha marcado y ha definido el ser nacional del Perú ha tenido diversas etapas en nuestra evolución, en general. Alguna vez los intelectuales de la generación del 900 solían decir que antes que la idea misma del Perú estaba la Iglesia Católica y el ejército. Bueno, algunas cosas han cambiado, pero con respecto a al cristianismo, al catolicismo, las cosas no parecen haber cambiado. Es cierto que la secularidad ha avanzado, pero la fe en diversos sectores sociales y sobre todo en el mundo rural indígena, en el mundo del área rural, es muy fuerte, es muy intensa. El Perú podría ser calificado como uno de los países más católicos del planeta. Bueno, sucede que entramos a Semana Santa, están cerca las elecciones, y es un momento para reflexionar sobre este tema. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a Mario Linares. Él es abogado, profesor universitario, columnista de este portal, para reflexionar sobre este tema tan interesante. Ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Mario, gracias por la conversación. Muchas gracias, Víctor. Bueno, Semana Santa, digamos, ¿cuál sería la variable de religiosidad y política en Semanas Santas? Antes de entrar al tema, porque de por medio está una elección general, ¿no es cierto? Termina la Semana Santa y solo queda una semana para el 12 de abril. ¿Cuál sería tu comentario? Este famoso tema de religiosidad y política que siempre ha estado presente en la sociedad peruana. Y yo pienso que hay una religiosidad que puede dividirse o darle alguna denominación de acuerdo a quién la presenta, a las características de quién la explota también. Y con eso adelanto algo, ¿no? Y es que algunos políticos siempre han estado presentes en procesiones, ¿no? En misas especiales, en actos religiosos, con el solo propósito simplemente de ganar votos o tener presencia. Pero a la hora de que las papas queman, de que se tiene que decidir respecto de algunos aspectos trascendentes que se sustentan en principios cristianos, en principios católicos también, huyen, se escapan, comienzan a tener posiciones ambiguas, ¿bien? Y en algunos casos también reconsideran sus posiciones iniciales. Por ejemplo, ¿a qué temas te refieres en concreto, en el presente actual? Podemos hablar de algo que hasta ahora no he escuchado en esta oportunidad, pero que sí existió en la anterior elección, que era lo del voto católico. ¿Bien? Pero es un voto, digamos, que algunos pueden decir que existe y otros que no. Y tú acabas de hablar de la secularización, y eso es muy fuerte también, pero digamos que aquel que se diga católico no puede votar por un candidato que está a favor del aborto, que está a favor de la eutanasia, que esté a favor del matrimonio homosexual.
son cuestiones de identidad respecto de la religión que sigues. Y ahí también habrán algunos que puedan decir, caramba, esa es una posición ultraconservadora, ¿no? Extremista. Pero no es así. Más bien tendríamos que hablar de posiciones distorsionadas dentro de la Iglesia a través del progresismo liberal y también el progresismo marxista. Por ejemplo, antes de entrar a un tema para ilustrarnos, la posición de la Iglesia doctrinariamente frente a la homosexualidad, ¿hay algún nivel de tolerancia? Es una pregunta, digamos, que para un escenario con mayor profundidad. Sin embargo, la posición es la posición que no ha cambiado, que ha sido invariable. Es un desorden. O sea, no podemos digamos, tener ideas modernistas que lamentablemente algunos sacerdotes la tienen, ¿bien? Respecto de variar los dogmas, la palabra de Jesucristo, porque existe pronunciamientos al respecto de hace 2000 años, ¿no? Y variarlos porque el mundo varía, porque el mundo cambia, la iglesia tiene que cambiar. Eso es un error. Eso es modernismo condenado por los papas. Eso es progresismo, infiltración progresista dentro de la iglesia. De acuerdo, en eso sí, digamos, la Iglesia Católica tiene posiciones claras, contundentes. Ahora, pero por otro lado, la Iglesia Católica Romana siguió Miro, la experiencia, por ejemplo, de las tradiciones judaicas o de las tradiciones islámicas, por esta idea de temporalidad. Digamos, lo que tiene la Iglesia Católica Romana es una estructura eclesial que lo ancla en el tiempo y en la historia y que va interpretando los textos sagrados de hace 2000 años de acuerdo al curso de la historia. Eso no se puede negar. Eso no lo tiene, por ejemplo, el mundo islámico, donde los imanes interpretan los textos sagrados en función de textos medievales, ¿no es cierto? Entonces, la Iglesia tiene un anclaje en la historia y en el tiempo, a través de su institucionalidad. Tampoco la tienen las iglesias protestantes. Cada uno interpreta a su libre albedrío los textos del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso, sin embargo, siempre le ha dado a la Iglesia un enorme espacio de tolerancia y de actualización y modernidad. ¿No es verdad? Tolerancia existe si es que nos ponemos a comparar la posición del Islam, en donde, estoy recordando tu último artículo, hay una identificación entre la parte religiosa y la parte política, es unitaria, ¿no? No hay espacio para una división. Y entonces pues sucede lo que sucede, ¿no? Posiciones totalmente extremistas en donde se castiga la homosexualidad con pena de muerte en muchos países islámicos. Pero sin embargo, esas posiciones son violatorios de derechos de mujeres, pero sin embargo, esas posiciones, existe solidaridad respecto de estas desde el ámbito progresista, lo cual es una inconsistencia pues tremenda, ¿no? No, Una contradicción en terrible. los países islámicos la homosexualidad es penada, es perseguida. En algunos lugares se aplica la pena de muerte. Y en el caso de la mujer en el mundo islámico es un ser secundario, no tiene derechos, ¿no? Efectivamente. Ahora, pero por otro lado, uno de los elementos más extraños en este debate es que el mundo está en un choque de civilizaciones, ¿no? El día de hoy vivimos una colisión de civilizaciones. Quien quiera negarlo eso está negando el sol, quiere tapar el sol con uno o dos dedos, ¿no? Basta ir a Europa de turismo, a las principales ciudades y vamos a ver un fenómeno que es el avance del Islam en cuanto a costumbres, en cuanto a religión y en cuanto a sus propias leyes, ¿no? La Sharia se impone. Hay sitios en donde simplemente la ley europea no existe. Hay zonas liberadas Exactamente. donde se aplica la Sharia.
la Sharia o la Sharia, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es el derecho civil religioso. No se aplica el Estado de Derecho ni la Constitución del Estado francés, del Estado belga. Pero te mencionaba esto del choque de civilizaciones, porque va a tener mucho que ver con lo que estamos conversando. En el caso de China, por ejemplo, siempre se creyó, Kissinger lo creía, que si China se volvía capitalista, y efectivamente China desarrolló un capitalismo de Estado impresionante, se iba a occidentalizar. La palabra era westernizar. Bueno, China no se ha occidentalizado, al contrario, se está afirmando en su tradición autoritaria de ahora, está volviendo al confucianismo milenario de hace 2000 años para justificar su proyecto autoritario, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, Occidente es todo lo contrario. En Occidente hay pluralidad. El único lugar donde existen laicos, secularidad, donde se puede criticar a la Iglesia Católica, donde hay libertad religiosa. Estamos en un choque de civilizaciones y el cristianismo tiene algo que decir en esto. Yo creo que puede haber una convivencia dentro de determinados límites. Si yo propugno tu eliminación, ¿no? Y es lo que sucede con posiciones islámicas radicales o posiciones islámicas estratégicamente no radicales todavía, ¿bien? Tú tienes que tomar pues medidas. Que tienes que salvar, ¿no? Por supuesto. Porque, como decía San Agustín, los cristianos entregan una mejilla, pero si ven que están matando a una mujer y a un niño y siguen entregando la mejilla, son cómplices, dice ese. Claro. Ya viene la guerra justa. Así es, así es. Y ahí viene y eso es lo que ocurrió con las cruzadas. Las cruzadas fueron totalmente defensivas. Se anticipaban en algunos casos a las conquistas planificadas por el Islam. Claro, te refieres a las guerras santas que desarrolló el Islam aplastando a los países, al mundo cristiano. Si hubiera sido del mundo, de Occidente, si no se hubiese ganado determinadas batallas o combates como Lepanto, ¿qué hubiese pasado? Bueno, Europa sería islámica. Exactamente. Exactamente. Europa, y nuestros amigos laicos y nuestros amigos progresistas no existirían o estarían colgados. Efectivamente. ¿No? Ahora, ¿por qué te menciono este tema de la civilización, no? Porque, digamos, Occidente es el único lugar, siempre suelo repetir esto no es una novedad, aunque te parezca mentira, está en Clash of Civilizations de Huntington, el choque de civilización. Occidente es la única sociedad donde el César está separado de Dios. En China, el César, el poder político, también es Dios, es la religión oficial, porque tú te opones a esa religión, te elimina. En el caso de los países islámicos, Dios y el César son lo mismo. Entonces, el único lugar donde se separa al César de Dios, donde hay pluralidad, donde hay laicos, donde hay secularidad, donde hay feminismo, es en esta sociedad occidental. Y el cristianismo tiene mucho que ver. Hay un famoso debate de Habermas y Ratzinger, ¿no? Ahora que estamos viendo, digamos, mencionando la muerte de Habermas de hace algunos días atrás. Un comentario sobre eso. Mira, ya que mencionas a Joseph Ratzinger, creo que él fue una parte fundamental de la resistencia del cristianismo, del catolicismo, en cuanto a sus raíces, en cuanto a su ortodoxia, junto con Juan Pablo II. Después, ya sabemos que llegó después, ¿no? Y esto es, algunos los pueden tomar como confrontacional, pero el Papa Francisco, yo creo que debilitó a la Iglesia en cuanto a esa posición de ser un faro que alumbre
a Occidente, Fue- fue hombre al mundo entero. El Papa Francisco fue una versión progresista, extremadamente progresista, de la conducción del Vaticano. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Y se movió entre los espacios que dejaba para la interpretación en cuanto a algunos documentos eclesiales suyos y que daban pie justamente a la actuación o a la interpretación, nuevamente debo decirlo, de la vertiente progresista de la Iglesia, que hasta ahora existe, porque digamos, Y va a seguir existiendo. a ver, esperemos que no. Algunas señales existen de parte del actual pontificado, pero tenemos que el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe sigue siendo el mismo. No sabemos hasta cuándo, ¿no? El cardenal Fernández, Tucho Fernández, siga, y yo creo que creando zozobra dentro de la Iglesia. Nuestro arzobispo, lo mismo, es de esa tendencia, marcadamente. Tenemos también críticas respecto de cómo está llevando la Iglesia el cardenal Cobo en España. El papel que está llevando a cabo en cuanto a la resignificación del Valle de los Caídos, invirtiendo el partido, el PSOE, ¿no? El partido gobernante, es un partido socialista, progresista, el Partido Socialista Obrero Español, millones de euros respecto de un asunto que no tendría mayor relevancia, sino que ahí hay, no el progresismo anticlerical metido por la cuestión esta que tienen ellos, pues ¿Por qué crees que el progresismo, las corrientes neomarxistas, bueno, Gramsci en un libro que se llama La formación de los intelectuales, declara su admiración, su embelesamiento ante la Iglesia Católica? Recuerdo que él decía, la Iglesia Católica tiene a los doctores más altos del pensamiento arriba, pero abajo tiene a los sacerdotes que le hablan al pueblo con un sentido común que le llega al alma, al corazón, a la vida. Y él decía, cuando los comunistas aprendamos de ese método, habremos tomado el poder y organizaremos la sociedad socialista. Porque él tiene esa obsesión con la Iglesia Católica. porque es un obstáculo. Porque el comunismo quiere que la gente siga un modelo de dependencia estatal, de gobierno de partido único. Y entonces el cristianismo nunca va a estar de acuerdo con eso. Y simplemente la ideología marxista no pudo, y eso lo veo Gramsci, ¿no? Ser derrotado, no pudo ganar adeptos el Partido Comunista Italiano durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces Gramsci dijo, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo respecto de esto. Entonces, ¿por qué hemos fracasado? Porque hay una base católica fuerte, ¿bien? Porque ya no existía tampoco el proletariado. Entonces, tenemos que conquistar El sentido común popular. así es, todo conquistar las universidades, conquistar los medios de comunicación, conquistar todos los espacios que luego van a socavar esa base de cristiandad. Y eso es lo que han estado haciendo. Y eso me lleva a recordar este debate entre Habermas y Ratzinger. Habermas decía, Occidente es un sistema institucional y normativo. Y Ratzinger agregaba, pero ese sistema institucional y normativo que consagra la pluralidad, el control del poder y la libertad, tiene unos fundamentos morales que lo han originado. Y Ratzinger decía, esos fundamentos morales son la cristiandad. Entonces, quizás los comunistas, digamos, los grandes comunistas, que son grandes pensadores, que son grandes intelectuales, a diferencia de nuestras derechas, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que ahí estaba la matriz. Y bueno, el día de hoy uno ve al
discúlpame si te ofendo, veo al arzobispo de Lima y realmente parece un activista de izquierda. Lo primero que hizo... Para nada me ofendes. Ah, Yo estoy de acuerdo contigo, lógico. ya. Entonces, cuando uno los ve a ellos, entonces uno se da cuenta cómo la izquierda ha avanzado sobre la cristiandad, el catolicismo. A ver, ¿qué dirías tú si en este momento, en el discurso o en la homilía de Semana Santa, existen sacerdotes que comienzan a hablar, en vez de conversión, en vez de un cambio en cuanto al actuar a favor de valores, en contra del pecado? Hablar del pecado ya es una cuestión de locos en este momento, ¿no? Pero empiezo, en vez de hablar de conversión, a hablar de ecologismo, a hablar de contaminación, ¿no? A hablar de cuestión prelacional, de la Pachamama. Por Dios, ¿dónde estamos? Pero eso es lo que existe en este momento. Hay curas pachamamistas. Hay ¿no? ondas que hablan de Pero la por Pachamama. supuesto, claro. O que mezclan las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que volver a un catolicismo más puro, que algunos dirán que es una cuestión retrógrada, tradicional, pero no. Los valores no cambian, los dogmas no cambian. Es que las religiones son conservadoras y tradicionales por naturaleza. No podrían ser religiones. Eso es lo que no entiende el secular, ¿no? No habría religión sin conservadurismo, sin tradición, ¿no es cierto? Bueno, pero ya... Algo, te interrumpo, perdóname. El arzobispo de Lima en algún momento se ha pronunciado respecto de que la iglesia no tiene partidarios. La iglesia no recomienda votar por nadie, ¿bien? Pero no dice que no se debe votar por aquellos que tienen valores anticristianos, por aquellos que tienen valores anticatólicos. O sea, de eso se le critica. O sea, yo tengo una posición de laico personal, no comprometo a nadie, por si acaso. O sea, tú le demandarías al obispo que llame a votar contra los candidatos que no respetan o no profesan. Pero por supuesto, que están, digamos, en unas posiciones totalmente abiertas respecto de el valor vida. Ahora, de acuerdo. Ahora, ¿cómo está el catolicismo en el Perú? Yo recuerdo que hace 2 o 3 décadas se decía el catolicismo está en retirada porque los movimientos evangélicos lo empiezan a copar todo. Pero yo a veces hago sociología visitando algunas iglesias en los domingos y a veces me quedo impresionado de la cantidad de feligresía que existe, sobre todo en las iglesias de los sectores populares. Entonces, no sé cómo estará en el mundo rural, en el mundo andino, que creo que sigue siendo absolutamente católico, ¿no es cierto? En el mundo andino la identidad es el quechua y el catolicismo y la comunidad campesina y el santo patrono de la comunidad. Sí, hay cuestiones de religiosidad popular que evidentemente son admirables, pero que deben trabajarse también en cuanto a algunos excesos. El avance de protestantismo a través de iglesias americanas, últimamente brasileñas, es una cuestión política también. A partir del informe Kissinger de control poblacional, uno de los medios para el control poblacional no solamente era las cuestiones de género, etcétera, los medios anticonceptivos, sino el aborto, sino también el apoyo a las iglesias evangélicas. Pero ellos están en contra de todos estos temas de ideología de género, aborto. Los he escuchado, son frontales ahora, ¿no? Sí, es cierto, pero más me voy a otros aspectos en cuanto a minar digamos,
el papel fundamental y de liderazgo de la Iglesia Católica, ¿no? Tienes razón, tienes razón. Pero vamos viendo que muchas de esas iglesias también no están en contra de medidas de control poblacional. Ojo, hay de todo ahí. Ahora, por otro lado, tenemos que hablar también de un avance significativo del catolicismo en el mundo desde hace unos 5 o 10 años. Está creciendo el catolicismo. Sí, el número de bautizados en Semana Santa, de adultos en lugares que pueden ser inusitados como París, ¿no? La Francia amazónica es creciente. En Inglaterra también las conversiones desde el anglicanismo al catolicismo son muchas. Es el choque de civilizaciones. También, claro, es una reacción, ¿no? Es una reacción. También, efectivamente, ¿no? Ahora, una de las cosas más preocupantes de la Iglesia Católica peruana y de la Iglesia hispanoamericana son los seminarios de futuros sacerdotes. Se han despoblado. Con el tiempo van a faltar sacerdotes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las vocaciones están decayendo de esa manera? ¿El celibato acaso se convierte en una especie de muralla para nuevas vocaciones? Yo creo que no. Yo creo que se trata simplemente de un avance que está siendo en este momento contenido del secularismo, del materialismo, y que está siendo, digamos, balanceado por nuevas vocaciones que sí están dándose. Y están dándose estas nuevas vocaciones, no del ala progresista de la iglesia, Eso sí lo ¿no? Sino del ala conservadora. En Ayacucho creo que el seminario está lleno, me parece. Pero es que si yo entro a una misa en donde hay incienso, en donde hay respeto por la liturgia, en donde no hay, digamos, costumbres protestantes de aplaudir y bailar, digamos, de algo serio, me va a mover a degozón. Es algo más serio. Y desde justamente esos emplazamientos es que se están generando vocaciones. Claro, lo que tengo entendido es que Huancavelica, Ayacucho, está lleno de futuros sacerdotes, pero ahí no hay progresistas, me parece, sino conservadores. Yo creo que es así. Yo creo que es así. El problema es que en los seminarios también todavía existen, pues, progresismo, ¿no? Ujú. Bueno, finalmente, una reflexión sobre la Semana Santa, ¿no? Digamos, Semana Santa en el Perú, ¿no? Hoy la Semana Santa es como para la gran sociedad, es como una semana, un feriado largo, como una semana de descanso, pero para las comunidades cristianas que siento que están creciendo en el Perú. Y eso a mí me da mucha tranquilidad porque es el muro social contra la amenaza comunista totalitaria. Es impresionante, ¿no? Lo que pasa es que los amigos liberales, progresistas, no se dan cuenta. Cuando uno habla de comunismo, con todas sus letras, desde el comunismo te dicen, pero si yo no soy comunista, no soy como el comunismo ha muerto. Caramba, llámelo como quieras, neomarxismo, ha evolucionado, progresismo, ¿no? Pero las bases están ahí. Pero una reflexión sobre esta Semana Santa te pediría antes de culminar esta interesante conversación que hemos tenido, Mario. Bien, yo creo que todos tenemos nuestra interioridad, todos tenemos nuestras carencias, nuestras posiciones ante la vida y también, cómo no, nuestra alegría,
y aquellos que tenemos alguna formación por los padres, por los abuelos, por nosotros mismos, aquellos que van a misa, aunque sea de vez en cuando, creo que tienen la oportunidad y deberíamos tener la oportunidad de evaluarnos en cuanto a nuestra posición como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, y tratar pues de sacar provecho de una homilía, de una visita a las iglesias, de cualquier cosa que se nos presente dentro de la Semana Santa, de un Vía Crucis, ¿no? Es útil ir ahí sí con la mente abierta, porque a veces vamos cerrados, ¿no? Al escuchar cualquier cosa que sea eclesial, porque nos puede comprometer más allá de lo que podamos dar, pero podemos hacer esfuerzos para progresar de a pocos. Este año voy a hacer tal cosa, esta Semana Santa la voy a vivir de tal forma, mejor que el año pasado. Y es que el progresismo ha logrado hacer pasar la idea de que religiosidad es sinónimo de ignorancia. Imagínate, ¿ya? Yo en las nuevas generaciones, cuando escucho religiosidad, ellos realmente, los jóvenes, por la manera como los han envilecido en las escuelas, en las universidades, les hacen que, digamos, tienen la certeza de que el- la divinidad es sinónimo de ignorancia y olvida la historia universal del pensamiento occidental, ¿no? Desde, bueno, Aristóteles, un hombre con pura razón, llegó a la idea de una divinidad. Luego está Santo Tomás y toda la historia que atraviesa todo esto, ¿no? Entonces, es una idea que ellos han ganado, como se dice, la batalla de las ideas. Yo creo que estamos ante clichés, ante posiciones totalmente inmaduras de decir, caramba, soy una persona formada, estoy por la ciencia y no por la religión, estoy no por la erudición y no por los mitos. Pero eso se estrella con dádivas de, del mismo Jesucristo, de la misma iglesia. Y me refiero a ver, estudiemos la sábana santa, estudiemos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ese pedazo de tela totalmente que debió estar podrida hace mucho tiempo, no voy a hablar en este momento de ello, y de los milagros eucarísticos, ¿no? Analizas el milagro del anciano de hace cientos de años, una hostia sangrante, con la última de Argentina, ¿bien? Y ves y se analiza en el laboratorio y tienes tejido de corazón humano, vivo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, O sea, ahí se estrella toda la racionalidad. los progresistas no creen en los milagros. Pero es cuestión de que se estudie. Mira, te digo una No, cosa. es que los milagros existen como excepcionalidad a las reglas de la naturaleza, de la física y de todas las ciencias. Existen excepcionalidades. Y los científicos suelen llamarlo las excepciones. No, por favor, eso más bien es irracional. O sea, decir que son excepciones y que son cuestiones que no se pueden explicar, que eso no significa nada. Pero te digo porque la ciencia también acepta lo excepcional, sino que no pueden explicar lo excepcional. Bueno, no se puede explicar que una institución formada por hombres, fundada por un carpintero, ¿no? Y dado el mando luego a un pescador ignorante, tenga 2000 años, ¿no? Y sea lo que sea en este momento, y que haya gente que da su vida por esa institución y que le deja todo. La iglesia misma es un milagro. Yo creo fundamentalmente en la identificación entre Cristo y su iglesia. Te recuerdo un pasaje en el que Pablo está camino a perseguir
a cristianos, ¿no? Y que Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, que se convirtió en el apóstol de los gentiles. así es. ¿Qué sucede con este Saulo? Va a perseguir a los cristianos y entonces simplemente es cegado por una luz y él dice, En Siria, creo. exacto, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Cristo, a quien tú persigues. Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado. ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. ¿Y qué son los cristianos? La iglesia. Es la identificación entonces entre la iglesia y el mismo Cristo. La iglesia por eso se dice que es el cuerpo místico de Cristo. Y la iglesia no se fundó para que dure 100 años, 200 años, 300 años o 500 y después venga un Lutero y la reforma y diga que todo fue mentira. Las conversiones en este momento de pastores protestantes No, se dan en este momento a causa del estudio, de la exploración de los padres de la iglesia, porque ellos dicen que la iglesia católica nace con Constantino en el año 300, pero se dan a revisar los escritos de los santos padres, los que fueron discípulos de los apóstoles, y entonces se dan con que había un culto a la Virgen, que Cristo es Dios, que la iglesia es de Eucaristía. Y entonces, te digo que muchas conversiones suceden justamente por eso, retroceder a las fuentes. Hay una identificación entre Cristo y la iglesia. Y el hecho de la existencia de la iglesia, a pesar de los hombres, durante 2000 años, llegado a este punto, es un milagro. de acuerdo. Con eso terminamos, Mario, esta interesante, bonita conversación sobre Semana Santa. Y bueno, de mi lado yo diré que sin la cristiandad no se explicaría Occidente. Eso es para nuestros amigos liberales que quieren ser seculares. Sin la cristiandad no habría esta civilización donde el César está separado de Dios, donde la sociedad controla el poder, donde las libertades se han multiplicado como nunca en la historia universal, en la historia de la humanidad, y donde hay el único espacio para los laicos y los seculares y todos los que quieran renegar contra la divinidad. Bueno, nos quedaremos ahí. Muchas gracias. Ha sido un gusto, un placer esta conversación. Y Gracias por pasarme la voz y bueno, será hasta cualquier otra ocasión. de acuerdo, Gracias. Mario. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Celebren la Semana Santa. Bueno, cada uno celebra a su manera, pero ya hemos visto, hemos escuchado esta interesante conversación. Hay algunas pistas para seguir. Muchas gracias, amigos. No olviden de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto continúa avanzando. Muchas gracias.